generar una estructura para el abordaje de la comunidad de una manera equitativa, y entonces empezamos a pensar en relación a 4 conceptos, por decirlo así. Un concepto que tiene que ver con la territorialización de las políticas públicas, otro concepto que tiene que ver con la integralidad, un tercer concepto que tiene que ver con el fortalecimiento de la comunidad, y un concepto que tiene que ver con la accesibilidad, entendiendo que los 3 primeros son el resorte fundamental para el cuarto, digamos. Y entonces hemos ido generando un sistema que tiene muchas cosas por hacer todavía, pero que para nosotros nos da cierto orgullo, porque entendemos que vamos bueno, por buen camino, digamos. Entre las características que tiene el sistema es que seguramente no es en el único lugar, ¿no es cierto? Pero una es la división en áreas programáticas, la territorialización. Gualeguaychú tiene dividida la ciudad en 9 áreas programáticas. Cada área programática tiene alrededor de entre 10.000 y 15.000 personas. Dentro de esas áreas programáticas distinguimos otro concepto que para nosotros fue muy importante, que lo hicimos cuando Carlos nos estaba acompañando, que es el concepto de área de gestión territorial, entendiendo que el concepto de área programática es un concepto geográfico y necesitábamos otra distinción interna para poder fijarnos cuál parte de esa población que está dentro del área programática es prioridad para la política pública. Entonces definimos las áreas de gestión territorial, que son espacios geográficos, pero también son espacios simbólicos, en términos que son comunidades, a las cuales desde la política pública, por características de esa persona, de esa población, por situación de vulneración de derechos, se debía abordar de una manera prioritaria y se debía abordar de una manera diferente al resto de la población. Y entendimos que para abordar esas poblaciones era necesario generar una estructura de cercanía, como le fuimos llamando. Y generar una estructura de cercanía tenía que ver con varias características, entre ellas la presencia regular de los equipos en ese territorio, por un lado, ¿no? Cuando decimos presencia regular, la presencia de, por ejemplo, semanal, quincenal o lo que sea, pero una presencia regular. La posibilidad de construir en esas comunidades cierta base de trabajo que nosotros le llamamos una base segura, que es un espacio o un lugar o una actividad que nos permite estar en esa comunidad y generar procesos hacia adentro de esa comunidad. El trabajo asociado con líderes, con referentes, digamos, con personas que históricamente son personas que son cuidadoras, digamos, muchas veces son mujeres que desarrollan tareas de intermediación entre la comunidad y el Estado, y que muchas veces son los socios especiales para poder abordar una comunidad desde la comunidad, ¿no? No desde afuera, sino desde dentro de esa comunidad. Y que los equipos, que digamos, en esta, no sé si lo comenté, pero en cada una de estas áreas programáticas hay un centro de atención primaria, hay un equipo, ¿no? y otros espacios, como espacios municipales de primera infancia, espacios para jóvenes en algunos lugares, y dentro de los equipos territoriales hay un equipo dentro de ese equipo que nosotros le denominamos equipos promotores del abordaje territorial. Es decir, que son equipos que no son solamente promotores de salud, ¿no? Son parte de los promotores de salud, sino que son parte del equipo. A veces son psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, bueno, que de alguna manera ponen en la agenda de todo el equipo territorial el abordaje territorial. Es decir, poder desarrollar una tarea que nos permita estar cercano a la comunidad, por ahí con la premisa de que cuando el Estado está cerca de la comunidad, las inversiones que realiza se multiplican, por decirlo así. Cuando el Estado está lejos de esas comunidades, muchas veces puede invertir mucho dinero, pero o le pegan el palo o desarrolla tareas que son extemporáneas al proceso de la comunidad. Por lo tanto, una de las ideas es cómo articular lo que el Estado desarrolla, las acciones que uno podría denominar como acciones de arriba hacia abajo, con los procesos horizontales de la comunidad, ¿no? De tal forma que se produzca ahí un enganche, ¿no? Que nos permita potenciar los recursos de la comunidad. Digo, para no alargar muchísimo, porque hay otros compañeros que
quedamos de hablar 7 minutos cada uno. Una cosa así, ¿no? Bueno, una de las cosas que a nosotros nos parece importante o que hemos descubierto es esto. Las comunidades no son espacios vacíos, son espacios llenos, digamos, llenos de dinámicas, llenos de situaciones, llenos de recursos, llenos de luchas por el poder, digamos. El abordaje de estos espacios no puede ser pensando que la comunidad es un espacio vacío, sino a partir de un pensamiento estratégico que nos permita abordar esa comunidad desde el conocimiento de esas comunidades. Otra de las cosas que nos ha permitido pensar es, no vale de mucho, pero las acciones que hacemos de salud no tienen que hacer acciones esporádicas, de alguna manera, porque muchas veces nos parece que generamos promoción y prevención cuando de vez en cuando salimos, ¿no? Cuando hacemos una actividad extramuro, como queramos decir, como muchas veces se mencionan, y lo que hemos aprendido es que hacer promoción y prevención es, más que hacer acciones puntuales, es generar como una estructura de permanencia, que se sostenga y que permita a la comunidad desarrollar, digamos, que no es el Estado el que hace para la comunidad, sino que el Estado tiene que estar ahí para que la comunidad pueda hacer, por decirlo así. Las acciones más ligadas a la animación comunitaria, por decirlo así, tienen mucha fuerza en lugares donde el Estado está ausente, ¿no? Por ejemplo, Centroamérica, etcétera, donde hay donde hay situaciones de mayor soledad. Y muchas veces cuando el Estado está presente, las acciones que hace son acciones que en vez de potenciar las dinámicas comunitarias, los recursos comunitarios, las obstaculizan por esta presencia del Estado. Lo que nosotros hemos intentado construir es un sistema que permita estar presente, pero de una forma no para que inhiba el accionar comunitario, sino que lo potencie, que lo genere, digamos, y que lo sostenga. Entonces, podemos decir que es muy importante, digamos, estar cerca de los problemas, pero que es más importante que esos problemas se resuelvan no desde un agente externo, sino desde una acción en conjunto entre el Estado y la comunidad. Bueno, por eso las preguntas que se nos habían ocurrido, es decir, cómo, digamos, si conocemos las potencialidades que tiene la comunidad, qué experiencia tenemos de potenciar esas potencialidades, cómo generamos, digamos, esas intermediaciones en términos de sistema, en términos de algo permanente, en términos de algo que potencie las posibilidades comunitarias. Bueno, son todas esas preguntas que, bueno, nos parecía interesante traerlas como un elemento. Una de las cosas, digo, esto ya está, que a veces escucho mucho yo, es, bueno, que nosotros hacemos para, ¿no? Y entonces hoy estábamos en el taller, el hermoso taller que tuvimos con Goyán de la ley del promotor, ¿no? Y ahí veíamos eso, ¿no? Que muchas veces el promotor es alguien que está ahí cercano a la comunidad y que tenemos que evitar que esté cercano a la comunidad solamente para, ¿no? Para acercar un turno, para, digamos, llevar una cosa, para llevar un bolsón. Y también tenemos que estar para generar estos procesos de promoción y prevención en términos de construir lo común con las comunidades. Bueno, un poco eso. Bueno, gracias Hugo, gracias Gualeguaychú también que nos recibe cálidamente podemos decir en más de un sentido, hace un calor bárbaro acá. Para quienes no están acá, disfruten de estar en su casa, espero tomando tererés, por ejemplo. Hugo, muchísimas gracias por todo lo que dijiste, porque la verdad es que hablar de una comunidad como un espacio lleno de potencia, es algo de lo que tenemos que empezar a hacer quienes formamos parte de los equipos de salud para poder pensar por dónde seguir construyendo. Y en relación a eso, de cómo seguimos construyendo como compañeros en espacios como este, espacios de encuentro militante,
para pensar, para sentir, para preguntarnos. Algo que nos olvidamos de compartir acá con mis compañeros, mis socios de coordinación de ronda, es la dinámica con la que vamos a trabajar, con la que estamos trabajando. Nico lo mencionó en el acto central. Hoy, en el marco del encuentro, estamos trabajando en prácticamente todos los espacios en esta modalidad de ronda. Esta modalidad de ronda tiene un sentido profundo, político, de poder encontrarnos cara a cara, en horizontalidad, en compartir la palabra, en que cuando terminen las intervenciones de los compañeros que ya vinieron con algo pensado para hoy, para compartir, podamos circular la palabra y también puedan ser parte otras personas que son compañeras y compañeros que vamos encontrando en cada uno de los encuentros, en cada una de las rondas, y que vamos conociéndonos más y pudiendo ser parte de este maravilloso movimiento sanitario. Así que, sin robar un segundo más, le vamos a pasar la palabra a Carolina. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Carolina Centeno, me dicen Caro. No es mi cumpleaños hoy, pero bueno, yo soy médica de profesión, militante del campo nacional y popular, y actualmente, junto a un equipo hermoso de personas, estamos a cargo del Ministerio de Salud en la provincia de Chaco, con todo lo que esos desafíos implican, ¿no?, de la gestión hoy en día, pero venir más que nada, como decía Nico, como decían los compañeros acá, a charlar y principalmente yo no tengo respuestas, yo tengo más dudas siempre que certezas. Así que en realidad es más que nada dar la visión o la opinión de lo que uno tiene con respecto a estas preguntas que son disparadoras. Y me voy a quedar en la primera, digamos, ¿no? Para mí el tema de qué es cuidar, para mí es esencial. Pero es esencial recordándolo, yo soy médica generalista y de familia, esa es mi especialidad, recordándolo en el sentido de que la palabra cuidado está hace mucho tiempo adentro de los servicios sanitarios, voy a hacer ese recorte de los servicios, pero en realidad cuando del anglosajón la tradujeron del primary health care, o sea, de la atención primaria de la salud, ya estaba en el 70 la palabra cuidado, pero no sé por qué, para Latinoamérica, para el idioma español, la tradujeron en atención. No voy a decir que lo hicieron a propósito, pero que claramente ahí hay algo que hace ruido, ¿no? O sea, ya se estaba hablando en los 70 de cuidado, porque care en inglés es cuidado, pero sin embargo cuando se tradujo al castellano quedó como atención primaria de la salud. Y ahí se empezó para mí una de las grandes cuestiones que tiene que ver con qué pensamos como atención y qué pensamos como cuidado, y que en realidad en ese definir atención y no definir cuidado se definió un modelo claro de no aplicación de lo que en realidad la atención primaria de la salud dice, simboliza, implica, interpela, y que básicamente tiene que ver con pasar de un modelo asistencial o un modelo de atención sanitaria para pasar al modelo de cuidado. Y no es casual, dirían los compañeros y las compañeras, no es casual que hoy estemos discutiendo y esté en el centro de la discusión no solamente un encuentro nacional de salud, sino de la columna vertebral de las políticas públicas, de lo que significa la reconfiguración social, a la luz de lo que está sucediendo nacional e internacionalmente. Y por eso me quería detener en estas cuestiones. Digo, para mí no son casuales que igual más tarde estemos discutiendo de cuidados, porque lo estamos haciendo ahora. Tal vez hubiera sido interesante hacerlo antes, no lo pudimos hacer por diferentes causas seguramente, pero es importante empezar a pensarnos que además cuidado no es un monopolio del sector de salud, claramente no es una cuestión de pensarnos, a pesar de que la atención primaria de la salud siempre interpelaba al adentro del equipo, más que nada, sino hablar de cuidado implica traspasar esas fronteras que nos establecen los servicios, los espacios sanitarios, para pasar a eso que siempre decimos que la salud se construye afuera y nosotros desde adentro en realidad aportamos más herramientas y reforzamos la generación de los vínculos, con lo que significa muchas veces más un paradigma anclado en la enfermedad que en la salud, básicamente. No fue casual tampoco que no se hablaba de cuidado, porque en las currículas de grado, de posgrado, no está la palabra cuidado. Nunca estuvo la palabra cuidado. Seguimos diciendo atención primaria de la salud y no cuidado primario de la salud. Seguimos diciendo atención como parte de nuestra columna vertebral, y ahí, aunque uno diga, bueno, el lenguaje es lo mismo, no, el lenguaje interpela, el lenguaje construye sentido, el lenguaje tiene que también
hasta cierto punto, poder ir modificándose a medida que va avanzando este tipo de lógicas que además interpelan en el sentido de cómo se construyen. Porque en su momento la atención primaria la debatieron 50 tipos, la mayoría eran hombres, y ahí hay una cuestión, la discutían los tipos sentados en una mesa y decían los países tienen que hacer esto, y esto que tienen que hacer es lo que escriben los libros. Y en realidad nos damos cuenta de que salud o cuidado de la salud no va de la mano de eso. No hay manuales escritos para los cuidados, en realidad puede haber diferentes modelos, diferentes estándares, diferentes cuestiones a protocolizarse, pero no podemos decir que algo está mejor o peor, que algo está bien o que está mal, porque hay tantos cuidados como personas, porque hay tantos cuidados como sistemas, porque hay tantos cuidados como seres humanos en el mundo. Y me quedaba con eso de qué es cuidar. Nosotros lo definimos de una manera dentro del sistema sanitario, el cuidado, lo podríamos definir de alguna manera y seguramente cada uno puede definir cuidar de diferentes maneras. Y eso es lo más interesante y lo más rico de circular la palabra para que cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres, podamos definir qué es lo que es cuidado para cada uno y entre todos y todas poder construir ese cuidado colectivo como algo, como decíamos antes, que atraviese realmente como una malla transversal y que no sea solamente pensar en el cuidado de la salud, sino salud como vida humana, salud como proyecto colectivo de provincia, de país, de sociedad y por qué no de mundo, ¿no? O sea, la salud es la excusa en realidad o la transformación del servicio sanitario para disputar algo mucho o muy superior a esto, que es hablar de una transformación social y política verdadera que garantice lo que dicen los compañeros que nosotros denominamos justicia social. Claramente el cuidado establece relaciones horizontales. Creo que si bien no la nombramos, cuidado se hace hace mucho tiempo en la Argentina, porque en la Argentina se hace peronismo, compañeros y compañeras, y eso tiene que ver con el cuidado. Claramente, si nosotros estamos definiendo a las relaciones horizontales, democráticas, construidas desde el amor, desde la igualdad, desde la soberanía, desde la justicia, hace mucho tiempo estamos cuidando. Tal vez no le pusimos nunca la palabra cuidado, pero eso es lo que tenemos que interpelar y debatir. Ahora hay matices para ese cuidado, hay sujetos de derecho de ese cuidado, hay personas que están atravesadas por diferentes determinantes, que hoy hablamos de la interseccionalidad, hablamos de lo que significa una clase social, la pertenencia a una etnia determinada, y obviamente que hoy más que nunca, y a partir no de solamente la visibilización de lo que es el movimiento sanitario, sino de lo que son las luchas en la calle, la lucha de los movimientos feministas, de los movimientos populares. A la luz de eso podemos discutir lo que significa la perspectiva de género transversalizándose dentro de los servicios. Por eso hablar de relaciones horizontales, democráticas, cuesta tanto, porque nosotros como profesionales de la salud no estamos criados, formados, profesionalizados en ese modelo. Y por eso está bueno compartir la mesa con personas que están trabajando adentro de las facultades, adentro de las universidades, para también rediscutir este modelo de cuidado que se hace tan necesario, imperativo, y que tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos y generamos nuevas formas en esas relaciones y nuevos vínculos. Porque acá se trata no de desandar un camino, sino de reformularnos en cómo nosotros nos relacionamos con las personas, crear nuevos vínculos o nuevas formas de vincularse y de esa manera poder establecer en el centro de esos vínculos las relaciones de cuidado. Solamente quería decir eso como para dar más preguntas, ya lo vuelvo a decir, que respuestas. Y como siempre, Nico, en vos y a todo el equipo, gracias como siempre por invitarnos. Muchas gracias. Wow, wow, no, solamente, claro, nos dejó pensando, bueno, en muchísimas dimensiones, el aporte muy interesante. Pensarlo desde la cuestión relacional, me quedó ahí una cuestión muy fuerte de pensar esto, digo, cómo en el sistema de salud, las trabajadoras de salud, nosotros, nosotras, que estamos todo el tiempo vinculándonos con otras personas, a las personas que atendemos, con las que producimos acciones de cuidado
incluso con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, estamos todo el tiempo, ¿no?, pensando en ese código relacional y cómo ahí producimos fuertemente subjetividades, producimos fuertemente cuidado. Así que bueno, muchas gracias, Caro. Y ahora continuamos con Manu. Te paso la palabra para que te presentes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Difícil seguir a Caro, pero el desafío y los nervios están igual. Agradecer inicialmente a los compañeros de salud que nos invitaron a participar. Me presento, estoy muy nerviosa, así que les pido paciencia. Mi nombre es Manuela Yupicer, soy militante política de la Cámpora, soy bonaerense, vivo en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y soy activista gorda. Para mí, estar frente a un montón de compañeros que laburan en el ámbito de la salud es un gran desafío, porque me parece que como corporalidades la salud a veces nos queda alejada, ¿no? Yo pensaba cuando Agos y Diego me comentaron esta ronda, las cuestiones de los cuidados, ¿no? Y a veces las personas gordas y los cuidados culturalmente no van de la mano, ¿no? Quienes somos gordes estamos tildados como descuidados, justamente, sucios, dejados, que comemos mal, que no hacemos actividad física, a veces que no tenemos acceso al deseo sexual. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que puedo aportar yo en representación del colectivo al que pertenezco a esta ronda y traer para debatir con todos ustedes? Yo creo que un poco el desafío que tenemos como sociedad es revertir todos estos conceptos que nos dicen que las personas gordas estamos mal, pero también me parece como Estado, en particular en la provincia o en la nación, e incluso como militantes de la justicia social, el acceso al derecho, el acceso a la salud que tenemos las personas gordas. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Hernando. La realidad es esto que mencionabas, la cuestión a provocar, ¿no?, del cambio cultural y en la micropolítica de los espacios de trabajo. ¿Cómo llevamos esto, por ejemplo, ¿no? Hoy a la mañana lo decíamos en la mesa de enfermería, cómo el lunes, sin demora, llevamos todas esas discusiones a los lugares de trabajo con nuestros equipos, con nuestros compañeros y compañeras de laburo, que capaz están inmersos en una lógica, ¿no?, que la conocemos, sabemos cómo es, digo, trabajar en servicios de salud y uno está inmerso en una lógica que muchas veces es muy difícil poder problematizar, y creo que creemos que estos ámbitos pueden producir un poco ese movimiento. Así que bueno, el lunes seguramente llevaremos todos y todas estas discusiones a esos espacios. Y para continuar vamos con Julia. Difícil continuar. Estamos muy llenos de un montón de cosas que vamos trayendo. Sí, estoy afónica. Primero me voy a presentar. Yo soy Julia Gatica, soy médica generalista. Me hiciste salir un lagrimón. Igual que vos, como médica generalista, he trabajado ya más de 28 años siempre en la salud pública y en centros de salud de atención primaria, que ese es mi lugar de pertenencia. En este tiempo, es decir, bueno, hace más de 15 años que trabajo en la provincia de Buenos Aires, en unos consultorios externos de un hospital, y en este momento estoy cumpliendo el rol de directora de dicho hospital. Todo este transcurrir, también yo, igual que dijiste vos, sí, desde lo que es la atención primaria a pensar los cuidados, siempre estuvo muy pensado desde mi ser feminista y el pensarse, bueno, que muchas cuestiones no son de atención o de atención médica, sino que tienen que ver con el cuidado desde el respeto al otro y o a la otra, y
que eso es algo muy importante, que no se construye de un momento a otro, que va a traernos muchas tensiones. Yo acá por ahí no traigo respuestas porque no las tengo. Definitivamente traigo más tensiones de las que voy atravesando en estos últimos años. Yo me estreno como directora en la pandemia y tengo además a cargo ese consultorio desde donde yo tengo esa pertenencia de atención, de APS, del trabajo con la comunidad, que no es un espacio vacío, como bien dijo acá Hugo. Tengo a mi cargo personas con discapacidad intelectual, con discapacidad mental, que viven internadas en ese hospital. Y ahí surgen un montón de tensiones cuando yo me encuentro en este espacio de rol de directora. Entonces, me aparecen, por ejemplo, tensiones en las prácticas de cuidado, desde dónde y hasta dónde se producen los cuidados para las personas con discapacidad, cuyos cuidados muchas veces limitan su libertad. Limitan su libertad desde los horarios que se tienen que bañar o comer, o qué pueden comer o qué no, desde el nombre del cuidado. Y un cuidado que capaz, si lo ponemos a discutir, no es el cuidado que estamos ahora pensando acá. Digamos que las tensiones tienen que ver justamente con la libertad, la autonomía, las decisiones en el propio cuerpo, el respeto, y sale también esto de establecer relaciones horizontales, que vos dijiste también. Y algo que cuesta mucho decir, pero hay que decirlo y pensarlo. El ejercicio de la sexualidad en las personas con discapacidad física o mental, y además están privadas de su libertad, porque muchas están viviendo en hospitales de los cuales son entendidos como su hogar, pero bueno, no pueden salir. Claro, entonces este es un gran problema, es una gran tensión que ni quiero ni tirar la idea de que tengo la respuesta. No, estamos atravesando con gran esfuerzo, con todos los agentes de salud, con los trabajadores del hospital, con quienes vienen cuidando a estos pacientes hace 20 años. Así que los tienen desde chiquitos, digamos, entre comillas, pero con los cuales se ha creado una relación de cuidado que por ahí también hay que interpelar. Por ejemplo, este es un ejemplo. Cuando yo llego en el 2020, pasó la pandemia, 2021, hagamos la fiesta del Día del Niño, como estamos acostumbrados. Y yo digo, pero las personas que están internadas en este hospital no son niños, son todos mayores de 20 años. Y pensemos, hagamos una fiesta del Día del Amigo, hagamos una fiesta de la primavera, pero para el Día del Niño organicemos algo para llevar de regalo al hospital de niños, a la casa cuna, no sé. Interpelar una práctica de un montón de trabajadores, de casi más de 100 trabajadores. Y bueno, eso cuesta, y el moverse del lugar de donde yo estaba cuidando, porque ¿quién lo iba a cuidar mejor que yo? Eso cuesta. Bueno, un poco en eso estamos. No sé si algo más. Dejo preguntas. Acá yo voy a hacer un comentario de feminista. Vieron que dije que soy feminista, soy insoportable. Bueno, las compañeras dudando si lo que nos traen es interesante, si es valioso. Dejen de dudar.
es interesante, es valioso, interpela y son unas genias. Y está haciendo la revolución. Julia, en su pequeño hospital, en su hospitalito, está haciendo la revolución. ¿Por qué? Porque de esta manera de construir los vínculos, desde el tutelaje, desde la infantilización de los demás, sin poder escuchar, sin poder preguntar sobre los deseos, sobre la voluntad, sobre cuál es el proyecto vital de cada una de esas personas, hace a una práctica que tenemos internalizada. Y la tenemos internalizada no porque somos todas malas personas que coincidimos en este espacio, sino porque hay algo que opera en cada una de las personas que transitamos los espacios institucionales de salud, que es el modelo médico hegemónico. O sea, ustedes saben, quienes venimos compartiendo, digamos, en las discusiones de salud, que un señor que se llama Menéndez hizo una caracterización de ese sistema modelo médico hegemónico, que además quienes militamos algunas otras causas populares, feministas, le agregamos algunas otras características, y algo de lo que traía Caro, de lo que traía Arnaldo, de lo que traía Julia, tiene que ver con esto. Digamos, donde el sistema de salud funciona como una amasadora de personas, quienes entran siendo R1, R2, R3, pierden su identidad, pagan derecho de piso, al año siguiente cobran derecho de piso, difícilmente sean personas que puedan cuidar y preguntarse, che, ¿por qué festejamos el Día del Niño en un lugar donde todas las personas son adultas? Tipo, preguntémonos. Digo, me parece que ese ejercicio de desconfiar, que Caro nos decía, ¿por qué esa traducción? ¿Esa traducción es inocente? ¿Hay una voluntad? Arnaldo recuperaba, bueno, ¿qué pasa cuando algunos de los actores interesados gestionan algo de lo que sucede en la agenda? Digo, porque es fácil a veces pensar como en los macrogrupos económicos, digamos, que son los dueños de los alimentos, que son los dueños de los medicamentos, que son los dueños de la salud privada. Digamos, hay que desconfiar. Hay que desconfiar cuando quién configura un problema de salud. Entonces, cuando la pregunta que se nos ocurre es ¿por qué festejamos el Día del Niño en un lugar donde las personas que están recibiendo cuidados son todos adultos? Julia, estás haciendo la revolución y yo te banco. Y si mis compañeros no quieren agregar nada más, le pasamos la palabra a Mariana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Mariana Larroque, soy militante del Campo Nacional y Popular, soy feminista, soy peronista y en este momento me toca ocupar una banca en la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires. Antes que nada, bueno, quiero agradecerles a los compañeros y a las compañeras que organizan estos encuentros. Como dijo Máximo hoy temprano, estos encuentros son sembrar semillas, son invitaciones a pensarnos, a repensarnos, a interpelarnos en nuestras prácticas. Y tomando y centrándonos ya en el tema que nos convoca, que son los cuidados, también me hice la primera pregunta que está en los disparadores, que es esto de qué es cuidar. Y desde mi punto de vista, cuidar es garantizar derechos, cuidar es construir mirada, construir sostén para quienes necesitan. Cuidar también es curar, cuidar es acompañar, cuidar es alojar. Y nosotros con nuestro sistema de salud nos enfrentamos a la paradoja de que es un sistema profundamente garante de derechos, es un sistema que es modelo en Latinoamérica, es un sistema en el que nos podemos atender en el ámbito público desde que nacemos hasta que nos morimos sin tener que poner un centavo, pero a su vez también, y como decía Agos y como decían las compañeras, es un sistema que es médico hegemónico, que es patriarcal, que está centrado en la enfermedad, que muchas veces vulnera derechos, que es intervencionista, que no contempla las diversidades, ni las diversidades culturales, ni las diversidades de género muchísimas veces. Y creo que el enorme desafío que tenemos es pensar cómo transicionamos de este sistema de salud, de este modelo de atención, a un sistema de salud que esté centrado en los cuidados, ¿no? En cuidar y acompañar las trayectorias vitales, en acompañar los deseos, las necesidades de las personas, en acompañar las fisiologías, en acompañar las elecciones, las decisiones, en compartir las responsabilidades, en trabajar en las corresponsabilidades dentro del ámbito de la salud, en la distribución del poder, ¿no?
dentro del sistema de salud. Y en este sentido, a mí, y no es por ser chupamedias, porque esté el ministro acá, pero porque realmente me parece que es muy destacable y es muy importante destacar la gestión que hace el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, digo nosotros y nosotras porque realmente me siento parte, porque es un ministerio que construye colectivamente, que nos invita a formar parte. Por supuesto que la mayor parte del trabajo y de la gestión de la pandemia y de todo lo que tuvieron que atravesar, que fue realmente muy difícil, la hicieron los compañeros que les tocó la conducción, Nico, Dani antes, con todo el enorme equipo de compañeros y de compañeras, los trabajadoras y las trabajadoras de la salud, pero también en articulación con una comunidad comprometida, en articulación con militantes del ámbito de la salud y con militantes territoriales, que con muchísima solidaridad lo hicimos y pudimos llevar adelante de una manera muy efectiva lo que fue la gestión de la pandemia. Me parece que es muy importante destacar esto porque si bien lo mencionaban los compañeros y las compañeras al principio, un poco nos olvidamos, pero me acuerdo que en el encuentro de salud anterior todavía estábamos al aire libre y estábamos con los barbijos y estábamos con un montón de medidas y realmente en la provincia de Buenos Aires lo que se ha hecho en términos de la gestión de la pandemia, en términos de la transformación de la infraestructura, realmente los compañeros, Daniel, Nico, les tocó agarrar el Ministerio de Salud con un sistema de salud devastado en la provincia de Buenos Aires, después de 4 años de neoliberalismo, después de 4 años de desfinanciación de los programas, de programas muy interesantes, muy importantes, después de 4 años de subejecución presupuestaria y en paralelo que fueron haciendo esa transformación estructural, edilicia en muchos aspectos, pero después que tuvo que ver con garantizar la vacunación, con garantizar los respiradores, con todo lo que, las internaciones, con todo lo que implicó la pandemia. En paralelo a eso también estuvieron permanentemente planteándose el desafío de cómo ampliar derechos. Y me parece que esto es muy importante y es muy destacable. Entonces, en paralelo a que se gestionaba la pandemia, también estaban preocupándose y ocupándose de garantizar derechos sexuales y reproductivos, de garantizar la IVE, de garantizar la ILE, de garantizar los partos respetados. Nosotros en coordinación y nosotras en coordinación con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de las Mujeres desde la legislatura provincial hicimos 12 foros participativos, Camino al Parto Respetado, para interpelar cómo es el modelo de atención de los partos, de los nacimientos, de este momento bisagra en la vida de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar y de los bebés y de las bebés que nacen. También hay una política muy definida, política pública al acompañamiento de la lactancia materna, a acompañar la diversidad corporal, la diversidad sexual, a garantizar la accesibilidad. Y en este sentido, pensar a los cuidados desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva feminista, me parece que nos lleva un poco a una de las preguntas que me interesa traer, que es la pregunta de quiénes cuidamos, ¿no? Y cómo cuidamos a las personas que cuidan. Y yo creo que es una realidad casi indiscutible que en la mayoría de los casos las que cuidamos fundamentalmente somos las mujeres. Somos las mujeres desde muy temprana edad, somos las mujeres muchas veces en situaciones de enorme desamparo, por supuesto que a mayores interseccionalidades y mayores injusticias, más aguda la problemática. Las mujeres cuidamos antes de nuestra jornada laboral y después de nuestra jornada laboral y durante nuestra jornada laboral estamos con la carga mental de pensar lo que está sucediendo en nuestros hogares, con las personas que tenemos a cargo. Muchísimas mujeres se dedican a trabajar de los cuidados, ¿no? Y esta tarea de cuidar, digamos, su trabajo consiste en cuidar y muchas veces son profesiones y tareas y trabajos que están dejerarquizados, que no están remunerados de la manera que corresponde, porque socialmente los cuidados no ocupan el lugar que deben garantizar en la sociedad. Nosotros tenemos la responsabilidad de, además de construir políticas de cuidados, interpelar a la sociedad y jerarquizar esta enorme tarea que significa cuidar y garantizar derechos. Bueno, y en ese sentido, me parece que el enorme desafío es trabajar en las corresponsabilidades al interior del sistema de salud, al interior de los hogares, pero también en la comunidad, asumir el compromiso y la idea de que cuidar es una responsabilidad colectiva, de que los niños y las niñas son responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de que las personas que necesitan cuidados son una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Entonces, en este sentido,
colectivizar los cuidados, pensarlos solidariamente, cuidar respetuosa y amorosamente y colectivamente. Y bueno, y ya para cerrar, la verdad que en estos momentos tan difíciles que nos toca atravesar, creo que como militantes políticos y como militantes políticas tenemos la enorme responsabilidad de trabajar y de militar todos los días para cuidar a Cristina, que es en definitiva quien nos cuida a todos nosotros y a todas nosotras y sobre todo a los que más necesitan. Muchísimas gracias. Bueno, ahí muy interesante el poner en debate también la cuestión política, ¿no?, del cuidado. Esto que seguramente, obviamente hoy también lo vimos en el acto central, pero la necesidad de incorporar la dimensión política del cuidado como algo que es estructural y que además también define la continuidad, la posibilidad de continuidad de un proyecto político que claramente tiene también su base en el cuidado. Así que bueno, y sin más preámbulos pasamos al último rondero y después obviamente hacemos la apertura, pero adelante Nico. Bueno, muchas gracias. Yo soy Nicolás Kreplak, soy médico y soy ministro de Salud de la provincia. La verdad que yo no sé bien cuánto es que articulamos todo lo que íbamos a decir antes de empezar a hablar, pero a mí, o por esto yo más conmovido que otros días de mi vida, pero hoy me parece que tiene una profundidad y una relevancia lo que se ha dicho que es muy importante. Voy a tratar de explicarlo por qué. Hay sobre la transformación del sistema de salud y la garantía, la necesidad de tener un sistema integrado de salud, hablamos mucho, digamos. Creo que quizás el momento en el cual nos encontramos ahora, en esta fase, en este momento, de este espacio, quizás no lo más amplio, es en los cómo se construye este sistema integrado de salud. Porque la necesidad de la construcción de un sistema integrado de salud lo hemos hecho por mucho tiempo y sabemos que es una forma de garantizar justicia social. Hasta ahí estamos. Ahora la discusión es cómo. Y el cómo suele invitarnos a reproducir la misma forma en la cual llegamos hasta acá. Suele invitarnos a querer reproducir esa cosa de, bueno, viene uno acá, hace esto, dice lo que es, y por nosotros hace una transformación que nos va a hacer a todos transformarnos de determinada manera, pero no. Pero eso no existe, eso no se puede. La única forma de que efectivamente hagamos la transformación del sistema de salud que nosotros creemos que tenemos que hacer es que la hagamos nosotros, que la hagamos con la transformación y la participación. Porque si no va a ser un reemplazo de alguna manera, si quieren, de una serie de reglas, pero exógenas, que no van a hacer el cambio cultural. Arnaldo lo decía muy claro, eso es el proceso revolucionario que tenemos que llevar adelante. Y esta práctica, esta discusión, hace un tiempo lo hablábamos también con las compañeras en el momento que estamos presentando una política pública, pero yo digo, esto de las rondas tiene que ver con, para mí, lo más interesante o unas cosas más potentes que están sucediendo en la sociedad del siglo XXI, que puede que sea también el motivo central por la cual nos encontramos en un momento crítico para la democracia o para los procesos democratizadores del mundo. Es que nosotros, la humanidad, las sociedades como la nuestra, en este momento le estamos dando un dinamismo a la participación de diversas, o de las diversidades, o de la inclusión de todos y de todas con todas sus partes, con todas sus subjetividades, a los procesos sociales y culturales que están generando una reacción tremendamente violenta por parte de los que tienen que seguir imponiendo, los que quieren seguir imponiendo una normalización de las cosas. Nosotros estamos discutiendo un sistema de salud que, al basarse en la atención, era un sistema de salud pasivo que recibía la consulta para marcar qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Y sobre lo no normal, medicalizarlo y darle nuevas reglas de funcionamiento. Decir que está patologizado, que eso no puede ser de esta manera y funcionar como un sistema represor de alguna manera sobre las otras formas de vivir. Yo estoy en este momento atravesando, digamos, hace unos años, la tercera vez que yo tengo registro de un momento en el cual yo me siento profundamente incómodo con quien soy, que es que me pasó cuando empezamos a militar o empezamos a escuchar sobre la identidad de género, el matrimonio igualitario, y empezamos a reconstruir las prácticas que teníamos los profesionales de la salud sobre cómo hablábamos sobre la sexualidad con nuestros pacientes, poniendo como que era evidente, obvio o necesario que sea heterosexual una persona.
Con el tiempo nos empezó a pasar también, a mí, ¿no? Particularmente, empezó a pasar a mí con el feminismo. Las relaciones, cómo ponía en crisis miles de cosas que uno había hecho continuamente o hacía continuamente, y hoy el activismo gordo nos está poniendo en un lugar a los médicos que tenemos que discutirlo. No sabemos cómo afrontar una consulta sin pesar a un paciente y sin hablarle de lo que come y cómo tiene su cuerpo. Tenemos que aprender, no tenemos reglas. Nos juntamos hoy, todos los ministros, Caro no me va a dejar mentir, nos juntamos todos los ministros y todavía hablamos de la necesidad de decir a nuestros pacientes que pierdan peso. Entre todos los ministros. Y algunos nos paramos y decimos, che, así no, esto no es lo que tenemos que discutir. Está hoy en la discusión. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con este proceso? Es un proceso que nos transforma a nosotros, es un proceso, si nosotros queremos hablar de cuidado, tenemos que empezar a discutir cuáles son nuestras relaciones y cómo cambiamos quiénes somos nosotros y cómo permitimos que ingresen las diversidades realmente. Bueno, esto es lo que sucede con las rondas. Las rondas es una forma de construcción política que nuestras compañeras vienen desarrollando hace un tiempo, es una forma de construcción política intelectual, académica, administrativa. El proceso de la provincia de Buenos Aires en el cual logramos tener la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en toda la provincia de Buenos Aires, esto los que conocen, es igual al resto de las provincias del país. Es profundamente conservadora, desigual en algunos lugares, en otros no. Pero en esos lugares que es conservadora, desigual, también hay garantía de derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque se produjo un proceso de trabajo que permitía a cada una de las personas que habitaban los territorios encontrar la forma de solucionar su problema. Y esa forma de construir unas nuevas reglas administrativas, nuevas formas de construir poder, están transformando la práctica en nuestro sistema de salud y nos transforman a nosotros. Nos permiten pensar que este siglo XXI, un siglo XXI en el cual la economía nos hace creer que hay cada vez más gente que sobra, en verdad la sociedad nos hace ver cada vez más que somos más los necesarios para poder llevar adelante los procesos en los cuales nos incluyamos todos. Que el sistema de salud necesita más cantidad de gente, lo decía también recién Arnaldo, no solo por las disciplinas y los conocimientos complementarios, sino porque los procesos de cuidado son procesos de intensivo de personas, no quiero decir mano de obra intensivo, que es la frase, lo quiero decir de otra manera, que es de fuerza de cuidado intensivo. Necesitamos mucha gente cuidando para cuidar a otra persona. Y eso quizás le genera algún problema a ciertos sectores que lo podrían resolver con la tecnología y sin las personas. Y quizás ahí esté el problema. Y que sea ahí el problema económico de la redistribución de la riqueza, para lo cual reclamamos y peleamos por construir soberanía. Si tenemos soberanía para poder tener la asignación de los recursos económicos, la forma que tenemos, podemos tener los recursos económicos para poder tener a más personas dedicándose a cuidar a las personas y permitir que cada uno de nosotros nos desarrollemos como queremos, como creemos, como tenemos que hacerlo. Hace poquito hicimos una película que se llama Por de Vida en Común, que para mí tiene una frase muy potente, yo se voy a spoilear y después véanla, pero hay una parte que dice un gran pensador y psicólogo que dice que tenemos que declarar el derecho a no encajar. Y me parece que eso es un derecho de la época. Nosotros tenemos que declararnos el derecho a que no todos tenemos que encajar de la misma manera, no todos tenemos que ser normales y el sistema de salud tiene que cuidarnos, así como el sistema educativo. El sistema educativo también tiene que permitir a los pibes y las pibas con otras historias, con otros intereses, con otros devenires, poder encajar en el sistema educativo. Tenemos que también permitir a todos y a todas que el sistema de salud los cuide igual. Y hoy tenemos que pensar entonces, si el sistema de cuidados es un sistema que está en manos del pueblo, el sistema de cuidados puede ser un sistema que nos abrace, nos acompañe y que modifique el modelo de manera tal de poder transformar el sistema de salud. Y cuando hacemos eso desde el sector público, con estas discusiones, son indispensables, las discusiones son parte de nuestro proceso de trabajo, las discusiones. Si discutimos eso, entonces tenemos que discutir el modelo de financiamiento. Si discutimos el proceso de cuidado, tenemos que, en el sector público, en los barrios, en las comunidades, tenemos que pensar que va a ser el sector privado, que va a ser la seguridad social. No pueden seguir haciéndose cargo solamente de la parte que les interesa a ellos de la venta de ciertas tecnologías y dejar que el sector público se haga cargo solo nuevamente del cuidado. No lo podemos permitir. Durante la pandemia, por supuesto que nos hicimos cargo mayormente del Estado, pero también les exigimos a los sectores privados y de la seguridad social que se adecúen, que acompañen, que pongan sus recursos y que se sienten en la mesa a trabajar con nosotros para poder garantizar ese cuidado. Tenemos que seguir haciéndolo ahora. Entonces, en este momento, cuando nosotros trabajamos en la modificación de un modelo de cuidado y modelo de atención para tener un sistema de salud que pueda ser un sistema de salud integrado, tenemos que pensar sobre nuestras prácticas, tenemos que pensar sobre
nuestras visiones, tenemos que ponernos en crisis lo que hacemos todos los días, tenemos que animarnos a escuchar más, tenemos que construir los ámbitos con los compañeros y compañeras para poder discutir, escuchar, aprender, trabajar, empezando por ahí, por lo que hacemos nosotros, pero de inmediatamente organizarnos para tener el poder suficiente para poder exigirle al resto, a los que no se quieren sentar, a los que tienen intereses en no sentarse en esta discusión, de que ya llegó la hora, que no les queda otra, que se tienen que sentar. Maxi lo decía de una manera que lo viene diciendo y lo dijo de una manera muy elocuente en el final de su discurso. No queremos resistir más, no tenemos más ganas nosotros de resistir contra los embates de la injusticia de un sistema de salud que nos segrega y que victimiza a las víctimas cada día más. Queremos construir para adelante, queremos construir con todos y con todas, no dejamos a nadie afuera, pero queremos construir para adelante un sistema de salud que de verdad sea la respuesta que estamos necesitando. Estas son las formas, esta es la forma, y la forma no es solamente encontrarnos, la forma es encontrarnos así. Es encontrarnos horizontalmente, es encontrarnos permitiendo que cada uno de nosotros tenga su forma de expresar su parte en la construcción y que sea protagonista de lo que viene por delante. Muchas gracias. Bueno, primero gracias Nico, gracias por la generosidad a cada uno de los ronderes que nos acompañaron hoy. Ahora vamos a abrir el micrófono, a compartirlo para que quienes más quieran sumarse a la ronda puedan tomar la palabra. Así que mientras que van pensando quién quiere levantar la mano, que allá ya vemos a un compañero, yo voy a decir dos. Que cuando me presenté me olvidé de decir una cosa, que es una de mis identidades, que soy rondera, y que soy rondera no sola, soy rondera con Andrea, con Sabri, con Carlota y con Carly, que hoy están en otras rondas. Así que bueno, las tenía que nombrar porque son parte de mi identidad constitutiva y parte de este proceso que Nico cuenta, que me llena de orgullo, pero que nos rompe la cabeza todos los días, porque como se pueden imaginar, cuando queremos hacer estas cosas, de decir vamos a hacer algo distinto, es muy difícil porque aparece siempre la resistencia, y la resistencia a veces es la de los sectores organizados que se benefician de la continuidad del status quo, y otras veces es la resistencia propia de dejar de hacer lo que aprendimos a hacer de alguna manera. Así que muchas gracias. Gracias también a todos los que formamos parte de la organización de esta ronda, que lo quiero decir ahora, somos un grupo de 22 personas. No saben lo que fue ponernos de acuerdo para todo, pero no quería dejar de decir eso, y empezamos a circular con el compromiso de hacer intervenciones cortitas, de aporte también para que podamos circular con más palabras, mientras que nos permita el calor que hace acá, que puede ser una media horita más como mucho. Si quieren hacemos ese pacto, empezamos a circular la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudio Bloch, subsecretario de Salud de Morón. En principio, con mucha alegría de compartir este espacio inédito de estar discutiendo casi filosofía. Gracias, Caro. Me parece, yo quería colocar dos cuestiones que parece que son, por lo menos a mí me hicieron pensar lo que Caro, lo que traía Arnaldo, que es el tema de la autonomía. Me parece que si nosotros empezamos a pensar un sistema desde la autonomía de los sujetos, cualquiera sea, empezamos a cuestionar cuál es el modo del cuidado. Porque empezamos a escuchar desde cada uno, desde cada subjetividad, qué es lo que piensa de la vida y de la muerte, y qué significa para cada uno atravesar lo que a nosotros nos enseñaron en las facultades y nos insisten que es bueno para salvar la vida. Algunos no queremos vivir esa vida y entonces tenemos que aprender a respetarla. Entonces digo, me parece que a nosotros nos sirve el tema de la autonomía pensado como un norte, y un norte, nosotros nos decimos no en términos de nuestra responsabilidad de sistema, que es muy difícil, sino un norte en cada encuentro, en cada práctica, en cada desarrollo con los compañeros de trabajo. Y yo, por lo menos en todo el recorrido que nosotros tenemos, y un poco Arnaldo decía, hay que exigir el espacio de la conversación, es el más difícil. El más difícil no es con el que está en contra, el más difícil es con el compañero o la compañera que cree que está haciendo una tarea adecuada, que cree que no está en el proceso de la comercialización, que no cree que está en el proceso de la negociación, que cree que está haciendo bien su trabajo. Y ahí nos parece que es el esfuerzo más fuerte que tenemos que hacer, porque lo que vamos a colocar sobre la mesa es la discusión del poder. Y me parece que cuando nosotros estamos formados en un proceso de tener el poder de cualquier manera, ya sea como
Me dirá, blanco, hombre, heterosexual, es médico, todas a favor. O sea, nadie cede el poder se toma, el poder se pelea. Y ese poder que se pelea es en cada instancia. Y eso nos coloca en una situación, primero con los compañeros que trabajamos cotidianamente en el hospital, es decir, hay un espacio para poner un freno, porque en ese freno es donde vamos a discutir el poder. Después van a venir los otros, pero me parece que si nosotros no podemos construir en los hospitales con los compañeros que sí están de acuerdo en que están atendiendo bien a la gente, cuál es una manera distinta de hacer, va a ser difícil pensar un modelo de atención distinto. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Una felicitación para los que organizaron la ronda y los que participaron. Mi nombre es Oscar Trota, soy militante de salud y quería hacer una reflexión cortita, pero que me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta. Hoy Máximo hablaba de ese gran hermano que tenemos, que es el Fondo Monetario Internacional. Y ese es un lastre, es un enemigo que lo tenemos que tener presente a la hora de pensar las políticas públicas y las políticas de salud. Todos los países del mundo que han aceptado los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional han deteriorado profundamente sus indicadores sanitarios. Los países que se negaron a aceptar los condicionamientos que le impone el Fondo Monetario Internacional a aquellos que toman préstamo han sostenido o han aún mejorado los indicadores sanitarios como mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, muerte por enfermedad cardiovascular. En el sudeste asiático, por ejemplo, Malasia, que dijo nosotros no vamos a aceptar estos condicionamientos, ahí sostuvieron los indicadores sanitarios. Todos los demás países, Tailandia, Filipinas, Indochina, han deteriorado profundamente sus indicadores sanitarios. Lo mismo pasó en los países del este europeo, Grecia, Polonia, que han aceptado los condicionamientos después que cae la cortina de hierro, han deteriorado profundamente los indicadores sanitarios. Solo Portugal, que no es Europa del Este, pero que sí necesitaba pedir préstamos para potenciar su economía, y rechazaron las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, sostuvo y aún mejoró sus indicadores sanitarios. Esto es importante porque la derecha, porque el neoliberalismo tiene una estrategia de disciplinamiento social bien determinada por edad. Es decir, a los más chiquitos los cagamos de hambre, les sacamos la leche, les sacamos el plato de comida, y esos pibes van a tener un menor potencial de desarrollo de su potencial genético, valga la redundancia, y se van a ubicar marginalmente en el cordón de la sociedad y van a ser los que accedan a los periodos de trabajos, los que tengan menor rendimiento escolar, deserción escolar y que no puedan desarrollar su potencial genético a nivel intelectual, neurológico, motriz. Cuando son adolescentes, la estigmatización y la marginación al pibe que usa la gorra al revés o que les llaman niní, es otra forma de disciplinamiento en ese grupo etario. Cuando somos adultos, hombres, mujeres, ¿cómo nos disciplinan? Nos sacan el trabajo. Generan situaciones de desempleo. Entonces, cuando éramos compañeros de lucha en las reivindicaciones de nuestro trabajo, terminamos compitiendo por un puesto de trabajo. Y sabemos nosotros que el único capital o el capital más importante de subsistencia que tienen los sectores populares es su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo, ¿sí? Para sostener a su familia, a sus hijos. Mamá, papá, tienen una sola capacidad importante, esos sectores que no tienen capital en máquinas o capital económico efectivo, que es su fuerza de trabajo. Si pierde el trabajo, se genera ese ciclo negativo que es desempleo, pobreza, enfermedad. Un círculo vicioso de que no puede salir los sectores más vulnerables de la sociedad y que tiene que ser el Estado el que rompa ese círculo vicioso. ¿Y cómo lo rompe? Y bueno, genera trabajo. Y si no genera trabajo, tiene que dar un subsidio, una subsistencia económica para que no caigan en la enfermedad. Y si se enferman, tiene que estar el Estado para evitar que esas poblaciones enferman y puedan tener la capacidad de generar y de conseguir trabajo. Y cuando somos ancianos y ancianas, lo que hacen es quitarnos los ingresos a través de la reducción de la jubilación, las pensiones, y mostrarnos en la televisión que están matando a los jubilados en la calle para robarles esa pensión miserable. Entonces el jubilado se queda en la casa deprimido. Entonces ellos tienen una estrategia. La derecha neoliberal tiene una estrategia de disciplinamiento social gerenciada por el Fondo Monetario. ¿Cómo voy a enganchar esto con los cuidados? Porque el tema de la ronda es el cuidado. Bueno. Durante
los 12 años del kirchnerismo, de ese gobierno peronista, kirchnerista, hemos tenido en el centro de la escena, bueno, el cuidado centrado en la persona. Pero la persona, el ser humano, es un individuo de relaciones. Entonces se conforma una relación. Y quiero dar el ejemplo con las leyes y las iniciativas de gobierno que fueron apareciendo durante esos 12 años, que son un montón, no las voy a decir todas. Pero voy a poner un ejemplo de cómo yo interpreto que se pensaba las políticas que se iban a implementar y las iniciativas legislativas. Supongamos ese individuo en una relación. Un hombre con una mujer, un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Se conforma una pareja. El peronismo considera a la unidad básica, esencial de la sociedad, a la familia, en cualquiera de sus formas. Ahí es donde el peronismo dice debemos aplicar las políticas. Supongamos que esta pareja son un hombre y una mujer que deciden ser pareja pero no tener hijos. Deciden no tener hijos, queremos disfrutar nuestra pareja, queremos tener esta pareja sin hijos para disfrutarla. El Estado presente ahí le garantiza métodos anticonceptivos, el que elijan, de barrera, químicos, el que se le ocurra, gratis para que todas esas parejas de esa condición, hombre y mujer, que no quieran tener hijos, puedan hacerlo y no tengan que necesitar invertir en eso. Supongamos que esa misma pareja, hombre, mujer, sí decide tener hijos, pero no puede. Ahí está el Estado presente diciéndole, acá está la ley de fertilización asistida para que gratuitamente ustedes puedan hacer el tratamiento para tener el hijo ese que desean. Y supongamos que esa pareja puede tener hijos, no tiene y quiere tener, o tiene y quiere tener más, el Estado está presente diciéndole, vas a poder tener el hijo que deseas porque el Estado te garantiza que vas a poder alimentarlo porque vas a tener la asignación universal por hijo, vas a tener un programa de cardiopatías congénitas, vas a tener un calendario de vacuna ampliado, 19 vacunas, que es ejemplo en el mundo, y vas a tener todas las leyes e iniciativas y programas de salud que hubo durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo para que vos puedas tener tu hijo bien en condiciones y no tengas que estar preocupándote del futuro de qué va a pasar con ese hijo que traes al mundo. Y si tenemos una pareja conformada por un hombre y otro hombre, una mujer y otro hombre, y todas las formas de pareja que se le pueda ocurrir, el Estado le garantiza identidad de género, capacidad de adoptar, digamos, conformá tu pareja también porque vos también tenés derecho a tener tu pareja, ¿sí? Entonces, esta reflexión de cómo el Estado establece, me olvidé un montón de iniciativas y de legislaciones que aparecieron durante el kirchnerismo y que ustedes saben que es así. Entonces, ahí está el Estado presente para garantizarle a esa unidad básica de la constitución de una sociedad la garantía de que pueda ser felices. Y cuando nos pregunten, para cerrar, cuando nos pregunten por qué lo llevamos a él en el corazón y por qué queremos que ella vuelva, le vamos a decir por esto. Bueno, mi nombre es Claudia Lomaño. Yo soy docente acá, donde estuvimos hace un ratito, en la Facultad de Bromatología, pero también coordino la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces me gustaría, bueno, voy a volver a la micropolítica y tensionar un poco el tema de la formación, porque, bueno, recojo el guante que 2 o 3 estuvieron hablando. Bueno, la residencia ya nació hace 35 años como interdisciplinaria, es decir, que ya fue un desafío desde sus albores. Yo soy la primera promoción, y fui residente en algún momento, de cómo era esto de armar en salud equipos interdisciplinarios. Un lío, pero con el transitar de este trabajo de práctica, reflexión, práctica, eso fue generando una masa crítica de reflexión. Y en un determinado momento, cuando yo estuve en la residencia, reflexionábamos sobre el proceso salud-enfermedad. Después apareció proceso salud-enfermedad, atención, cuidado, y ahí tuvimos que empezar a pensar qué era esto de los cuidados. Bueno, empezamos a estudiar distintos sanitaristas y todo,
y en un determinado momento, cuando ya estábamos en el rol de formadores, algunos de nosotros, se nos empezó a tensionar exactamente esto. ¿Cómo podíamos pensar en un equipo de salud que efectivamente cuidaba? Entonces nos dimos cuenta que teníamos que pensar los procesos formativos desde una pedagogía del cuidado, que es lo que venimos construyendo, así la llamamos, ese es un nombre rimbombante, llenos de fracasos y con algunos logros y éxitos dentro de la formación. ¿Por qué decimos que una pedagogía de cuidado? Porque el que no experimenta el ser cuidado como adulto, que es un cuidado distinto de las niñeces y las adolescencias, y un cuidado en el ser trabajador, que se inscribe en un proyecto político, obviamente, pero estamos hablando de cómo pensar eso en los procesos más micro, cómo llevarlos en los procesos más micro y construir prácticas contrahegemónicas, que no es tan sencillo, es lo que decía Claudio recién. Es alguien que cree que está haciendo bien las cosas, que es medio genial, y cómo enfrentarlo a que a veces eso no es así, que nos encontramos con cosas que nos hacen todo el tiempo entrar en crisis, como decía Nico antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo armar eso? Entonces pensamos que teníamos que tener dispositivos de cuidado para esa formación. Bueno, ¿cómo se armaba esto? Bueno, primero pensando que había que alojar a ese residente que ingresaba y que egresaba. Que egresaba, bueno, no siempre las condiciones, ya sabemos, no siempre tienen trabajo, el sistema de salud que los formó no los incluye, bueno, todas estas problemáticas. Y después en dispositivos de cuidado que alojara esta incertidumbre de la deconstrucción. Imagínense que esta residencia tiene 12 profesiones, desde médicos, enfermeros, odontólogos, nutricionistas, obstétricas, las más biomédicas, hasta antropólogos, sociólogos, educadores, psicopedagogos. Bueno, la primera crisis es el modelo de formación. Imagínense los de las ciencias sociales haciendo descripciones, como hizo recién Trota, que es médico, pero bueno, que no todos vienen con esa cabeza, y gente formados en las más biomédicas que quieren resultados pronto. Bueno, eso es lo primero que hay que alojar, esas lógicas de pensamiento diferente. Entonces, bueno, hay dispositivos de bienvenida, hay dispositivos de acompañamiento para estas desconstrucciones. Digamos, a veces hay gente que se va porque se da cuenta que no resiste de construir estos modelos de la residencia. Después instalamos con la pandemia las rondas semanales para que la cuestión del habla y el escucha tenga un lugar de lo que me está pasando subjetivamente como persona, más allá de las prácticas como profesionales. Eso no lo teníamos, lo pusimos en la pandemia. Por el otro lado también tenemos dispositivos de egreso, digamos, desde, bueno, cómo armamos el currículum para los distintos lugares, si cierro ya, hasta cómo pensamos nuestra vida laboral futura en una formación que no es la típica, porque no hay concurso de RIEPS, hay concursos de las profesiones de base, cómo pensamos eso. Entonces, nos preguntábamos si estos dispositivos efectivamente habían mejorado la cuestión de las prácticas de cuidado. Y en realidad, en el primer nivel de atención teníamos un montón de indicadores que ahora no voy a contar porque no tengo tiempo, de cómo efectivamente con los equipos de salud del primer nivel se había trabajado en esta salud comunitaria de una comunidad que, como decía Hugo al principio, no está vacía. Pero empezamos a recoger, fundamentalmente con todas las experiencias de los movimientos sociales en los barrios, demandas, necesidades y demandas que iban más allá de lo que podíamos apoyar en los movimientos sociales, ese cuidado comunitario que estaba sistematizado en la comunidad, alojando a los niños, a los adolescentes, a los desocupados, a las cooperativas, pero que nos demandaban a nosotros, que éramos la cara del sistema de salud, la inaccesibilidad, no al centro de salud, sino al segundo nivel.
Es decir, que tenían indicado una cirugía, no sabían para qué, que tenían 3 meses de espera, que no sabían si era grave o no. Y entonces empezamos a poner dispositivos donde este aspecto del cuidado estuviera en los servicios más críticos. Entonces ahora están los residentes todos de medida de paro, pero está interrumpido por eso, pero empezamos a poner rotaciones de residentes en los servicios quirúrgicos de algunos hospitales para trabajar psicoprofilaxis quirúrgica, explicaciones sobre cuáles son esos procesos que van a tener pre-cirugía y post-cirugía en servicios críticos como el de piso pélvico, por ejemplo en el Argerich, donde hay procesos de escucha y el habla que en general el sistema no toma, y pensamos que capilarmente hacer prácticas contrahegemónicas de cuidado es meternos en esos lugares que nos resultan a veces muy arduos y difíciles, pero que eso tiene que ver con efectivamente lograr algún cambio cultural en las organizaciones de salud para problematizar el cuidado. Bueno, nada, todo para pensar, tensionar, a veces nos sale bien, otro mal, pero... Perdón, antes de continuar pasando el micrófono, comentarles que queda poco, además del calor que todos tenemos seguramente, queda poquito tiempo y hay varios oradores por delante que tienen ganas de tomar la palabra, así que tratemos de hacerlo lo más rapidito posible. Gracias. Ahí paso al siguiente. Bueno, gracias. Yo soy Carlos, trabajo en un hospital del conurbano bonaerense y a mí también me toca un poco agradecer, bueno, no solo agradecer, sino también acompañar, fortalecer una política pública de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo en un SAPS, que es un servicio de área programática, que es una apuesta, una construcción, una política de encuentro con la comunidad, de fortalecer los vínculos y de participación. Yo voy a ser sintético en 2 líneas. Esto de, yo no sé mucho inglés, pero Primary Healthcare, una de las cosas que me han contado es esto de primary y la traducción como primaria, la discusión con aquello que es lo primordial, como debería de haber sido, y no como primario, como aquello que es la totalidad y desde la cual se construye. Así que sumo un poco a esa traducción en la complejidad y el debate. Por el otro lado, en la línea de la integración del sistema sanitario, el sistema de salud, el sistema público es un sistema muy fragmentado. Salud no está solo fragmentado en la discusión, el debate con las obras sociales y con los privados, sino hacia adentro del sistema de salud y hacia adentro del sistema público. Y cuando nos encontramos con esa fragmentación, yo siempre encuentro algo que es la integración. Yo soy médico, dije, ¿a quién no le pasó cuando llega un paciente, varón, a la consulta? ¿Por qué está acá? No sé. ¿Y qué le pasa? No sé. ¿Y qué toma? No sé. Siempre al lado de esa persona hay una cuidadora que te dice ¿por qué lo internaron? ¿Cuándo? ¿Qué es la medicación que está tomando? Aquellos que no encontramos en la computadora, que no encontramos, está ahí y te recorre. La integración del sistema te la da la cuidadora. Dentro del modelo de cuidadores y cuidadoras están las promotoras de salud, que son aquellas con capacidad para hacer ese recorrido desde la comunidad. Y a la comunidad aquella que no está vacía, la integran también las organizaciones, las sociedades de fomento, los colectivos, las ronderas feministas, las mesas. ¿Qué posibilidad o qué participación integramos dentro de los modelos de gestión de las instituciones para que estas personas tomen voz y peleen por un modelo distinto de gestión adentro de las instituciones? Entonces eso me lleva a discutir o a pensar en la discusión de cuáles son los modelos de gestión con los que estamos trabajando. Yo creo que es momento de entrarle un poco más fuerte al modelo de gestión de las masculinidades y poder trabajar con nuestros propios compañeros varones dentro de estos ámbitos, qué modelos estamos trabajando y cómo las masculinidades que estamos trabajando hacia adentro opacan otras estructuras, otras formas que nos permitirían construir desde otros paradigmas. Hola, bueno, yo me llamo Flor Braga y dirijo los proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes. Somos una ONG
es una ONG que está planteada en un lugar bastante tenso porque nosotros trabajamos con medicamentos caros y entonces tenemos una relación excesivamente íntima con la industria, que es real, que es complejo eso, y además es real que es un campo absolutamente diverso en términos ideológicos. Nosotros estamos atravesados por gente de todo tipo y respondemos a todos. Estamos en todo el país. Y somos parte de la Unión Latinoamericana de Pacientes, que son 7 países latinoamericanos, armando la participación del movimiento internacional de pacientes en cada lugar. Yo quiero traer un par de cosas que me parecieron sustanciales que aparecieron hoy. En la reunión en la que estuvimos a la mañana de medicamentos de altísimo precio, en un momento el turco Rachid dijo, bueno, les tengo una mala noticia. Dijo, estábamos hablando de todas cosas buenas, y la mala noticia es que si no ganamos, todo esto maravilloso que estuvimos hablando, chau, a la mierda. Y creo que es absolutamente central que nos vayamos de acá pensando seriamente en cuál es el objetivo en el que no podemos distraernos ni un poco. ¿Cuáles son las cosas que quiero subrayar que me parece que son importantes? Carolina planteó la diferencia entre atención y cuidado. El cuidado, si uno habla de una mamá amorosa, tiende a usar la palabra cuidado más que atención. Atención es el que cumple, cuidado es el que se involucra amorosamente. Yo creo que la gran diferencia, cuando se plantean diferencias de gestión, nosotros tenemos una diferencia abismal, que es que nos involucramos amorosamente con el objetivo que es la vida del otro. La consideración respecto de la vida del otro no está pensada interesadamente. No estoy atendiendo para cumplir, estoy atendiendo porque me importa, porque te quiero. Esa diferencia, que es la dimensión amorosa del movimiento, es absolutamente central. Y también creo que cuando ingresa la dimensión amorosa en lo político, que es algo que hizo Mariana Larroque brillantemente cuando dijo que la necesidad de cuidar a Cristina, que es quien nos cuida, está hablando de algo que está acá en el aire, me parece, y es con qué tarea cuidadora nos tenemos que ir de aquí. 2 subrayadas más. Arnaldo plantea la necesidad de trabajar en equipos y de escuchar atentamente la demanda de cualquiera. Porque un problema que tenemos a veces es quién de los compañeros va a escuchar nuestra demanda. En el campo nuestro, que somos bastante sospechados, porque siempre estamos hablando de queremos acceso a los medicamentos caros, o sea, realmente es difícil que nos den pelota operativa en todas las mesas. Esa es una realidad. Y nosotros queremos estar en las mesas para trabajar y para sumar. Y por otro lado, Máximo hoy brillantemente trajo a colación la cuestión de cómo los pagos de la deuda tenían que ver con el descuidado, eran la antítesis del cuidado. Entonces cosa que también trajo Oscar recién, ¿no? La relación con la deuda. Yo les quiero contar que nosotros que trabajamos con gente tremendamente gorila en nuestras reuniones y asambleas de toda la semana, de todos los meses y demás, descubrimos hace muy poco la importancia de bajar línea muy racionalmente en relación al significado de la deuda, cómo la deuda está desfinanciando el sistema de salud. Y le quiero pedir a los compañeros que muchas veces, yo el otro día en una reunión escuchaba que se hablaba de que las prescripciones de marcas caras, nosotros no hablamos de marcas, porque las marcas, mientras haya marca, por supuesto, si hay genéricos, el más barato. Pero es verdad que nosotros pedimos medicamentos que son carísimos. O sea, y vamos a seguir pidiéndolo porque somos el sindicato de los pacientes. Entonces, vamos a seguir rompiendo las bolas queriendo esas drogas, en tanto no haya otra cosa. Y queremos, por supuesto, que haya otra cosa. Pero la cuestión que yo quería plantear con esto es que cuando ingresamos en la dimensión de deconstruir la situación económica que hace a que ese determinado medicamento no se pueda pagar, o sea, cuando uno habla claramente de que necesitamos una ley de transparencia del costo de producción de los medicamentos, y la gente dice, es verdad, es cierto, parece ser que no es lo mismo lo que cuesta producir el medicamento que lo que sale finalmente a la venta, y cuando uno profundiza en eso, en cuanto es la participación de las universidades, en el costo de producción y demás, la gente entiende. Y otra cosa que la gente termina por entender también, y que creo que tiene que ver con respetar la opinión de ese votante que tenemos que enamorar y capturar antes de las próximas elecciones, es que la putísima mierda de deuda externa que tenemos que pagar está con ellos, son los que desfinancian el sistema de salud mucho más que todas las prescripciones. Entonces, a veces somos
seguimos siendo muy ingenuos en términos estratégicos. Y la verdad que el enemigo de ingenuo no tiene un pelo en ese sentido. Es muy piola para plantear las cosas. Nosotros nunca responsabilizamos en todo este tiempo, cuando no hay acceso a los medicamentos, a la espantosa el espantoso endeudamiento de la Argentina que se hizo durante el gobierno anterior. Ellos se permiten seguir tirando bostas sobre cada cosa que hacemos y nosotros nunca deconstruimos esa realidad. Entonces yo lo que quería proponer era, en base a lo que dijo Arnaldo, de escuchar cada uno de los temas y trabajar en equipo, y me encantaría poder sumarlos a todos los que están acá. Nosotros hacemos asambleas permanentemente. Yo les pido, compañeros, que participen. Tenemos palabras para trabajar, son palabras concretas. Trabajamos en la exclusión que sufren las enfermedades no prevenibles, porque la verdad que hay una cuestión en relación a las crónicas, que nos quedamos siempre, nos miran con cara rara, porque se supone que somos los millonarios. Es verdad que toda la gente que tiene diagnóstico de estas enfermedades jodidas es de clase media para arriba. Pues el diagnóstico, las clases bajas jamás lo tienen. O sea, se cagan muriendo con las enfermedades sin saber lo que tuvieron. Pero entonces les pedimos que por favor participen y que ingresemos la dimensión política deconstruida. No hace falta que digamos exactamente a quién queremos que voten, pero podemos de alguna manera inducir la situación a que se entienda de qué se trata, porque la gente entiende si uno hace eso. Entonces los quiero invitar a todos a que participen y que nos ayuden a descolonizar la tremenda situación de la cabeza de las familias que están necesitando ayuda, que a veces no la obtienen, y hay como un lugar en el que hay una grieta donde muchas veces cuando hablamos de gente que está despolitizada, nos quedamos los que estamos con una pata muy clara en el movimiento nacional y popular, pero con otra en la escucha permanente de qué es lo que están pasando estas familias. Me parece que hacer asambleas donde alguno de ustedes pudiera venir a hablar sobre cómo impactó, por ejemplo, el endeudamiento y los pagos y las formas de tramitar estos pagos en la imposibilidad de acceso a tratamientos, de desarrollos de ciencia nacional, el acompañamiento a la carrera de los científicos, cantidad de cosas, y además de que tenemos que mejorar nuestra gestión, porque eso sin duda es algo que es imprescindible, ser más ágiles y más piolas todo el tiempo y escucharnos entre nosotros más, admitir la autocrítica. A mí me cuesta mucho porque yo realmente hago todo el tiempo el disclosure. Yo sí, vengo con la bandera todo el tiempo clavada en el culo de las farmas. Entonces es muy difícil hablar y que alguien suponga, esta mina es independiente hasta dónde. Y es real, es complejo. Pero bueno, yo creo que todo eso se puede dilucidar si uno tiene la intención, y que nosotros, los que queremos trabajar para el movimiento nacional y popular, los necesitamos a todos ayudándonos a explicar cómo esto es un problema político y es un problema de colonización regional. Es una cuestión latinoamericana que estamos viviendo todos. Gracias. Bueno, muy cortito, muy cortito. Bueno, me presento, mi nombre es Agustina, estoy acá con muchos compañeros, compañeras de la Dirección de Violencias de la Subsede de Salud Mental. Queríamos compartirles un poco de un programa que esta gestión armó en plena pandemia amorosamente, que se llama Cuidar a quienes cuidan, que se pensó en un intento de acompañar lo que todos quienes están acá han sido seguramente protagonistas y testigos, que era el desborde que generaba la pandemia también en trabajadores de la salud, y que en una lectura amorosa también y estratégica de lo que se venía gestando, decidieron que este programa se quede para poder acompañar estos procesos que no son sin los trabajadores. Y ante todo, agradecer
este espacio, porque nosotros venimos pensando la dimensión del cuidado o ponerle contenido a la palabra de cuidado, y estos encuentros llenan de sentidos colectivos estas palabras que son muy hermosas, y como son muy hermosas, también son o pretenden ser capturadas, como decía Máximo y más temprano, por la derecha, por la cultura neoliberal individualista. Y es importante que podamos definir desde qué perspectiva hablamos cuando hablamos de cuidado, y es en estos espacios. Es un cuidado que es colectivo, que es entre nosotros, que nos salvamos entre todos y entre todas. En una cultura que empuja y empuja desde los medios, desde el sistema de consumo, a un sálvese quien pueda, bueno, hoy estamos pensando que el cuidado es entre todos, entre todas, entre todes, y que no vamos a poder transformar nuestro sistema de salud, transformar nuestros modelos de atención en prácticas de cuidado colectivas si no pensamos primero o si no acompañamos primero a las condiciones, a los modos en que estamos habitando nuestras instituciones, nuestros efectores de salud, a los modos que nuestros equipos se están vinculando, a los modos en que estamos acompañando a los y las trabajadores. Así que agradecerles ante todo la posibilidad de seguir pensando qué es cuidar, y particularmente cómo cuidar a quienes están cuidando. Gracias. Bueno, voy a hablar rápido porque ya deben estar cansados y hace mucho calor. Yo soy del palo del cuidado, políticamente me defino como cuidadora, soy del palo de enfermería, entonces obviamente que hablen de cuidadora como que sentía que estaban tocando algo del orden de lo propio. Y ahí se me generaba como algunas cosas que nos venimos repensando quienes estamos dentro del cuidado, que es cuidado con el cuidado, digamos, porque tomamos la palabra cuidado y si no la pensamos desde lo que planteaba Julia, que es la autonomía, podemos caer o en la película romántica de Florence Nightingale con la lámpara o en la película de terror de Misery. El cuidado es eso también, o puede llegar a esos lugares. Entonces como que me parecía que estaba bueno plantearlo. Después me da un poquito de miedo, porque si el cuidado es lo propio de enfermería y ahora todos vamos a empezar a usar la palabra cuidado, ¿todos se van a hacer cargo del cuidado o va a terminar siendo una tarea huérfana más de enfermería? Perdonen la desconfianza. Y después lo que pensaba... Y después lo que me surge mucho es que decimos mucho integralidad, yo digo mucho integralidad también, y confundimos mucho la integralidad con la interdisciplina. Digamos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero que si hay que garantizar integralidad y de repente poner un triunvirato, médicos, alguien de trabajo social, psicólogos, ya está garantizada la integralidad. Entonces me parece que tenemos un fuerte desafío de cómo pensamos realmente la integralidad. ¿Y qué lugar tenemos ahí la enfermería también? Y después lo que pensaba es que me quedé como muy conmovida con la compañera que habló de activismo Gordix, porque por un lado, digamos, obviamente yo formo parte de la disidencia sexual y somos esa gente insoportable que venimos a patear el tablero a todos los compañeros. Y que posiblemente mientras vos hablabas deben haber pensado, ay, qué insoportable que no, porque nos pasa todo el tiempo. Y ese es el desafío. Si queremos una transformación del sistema de salud, tenemos que democratizar el saber. Y eso no es cómodo. Digamos, no la vamos a pasar bien ahí. Es altamente incómodo estar frente a una persona y tener que estar permanente viendo cómo yo le puedo complicar su existencia. O podemos seguir estando en el lugar hegemónico de creernos copades y que encima nos tengan que dar las gracias. Pero bueno, yo me quedaba pensando mucho eso, que por ahí las identidades que somos estigmatizadas y que para el resto muchas veces debemos ser insoportables, acepten el desafío de todas esas cosas que cuestionamos,
Bueno, es eso, es que ya no queremos ser pacientes. Y el desafío es ese, que ustedes encuentren otro lugar. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Valeria, yo trabajo en un hospital, el Hospital Belgrano de San Martín, provincia de Buenos Aires. Trabajo en un servicio de área programática y redes en salud, que fue creado por el Ministerio de Salud de la provincia y a su vez formó parte de la Dirección Provincial contra las Violencias. Primero agradecer por estos dos espacios que se construyeron. Después, poder mencionar algo que lo fueron diciendo, pero para mí es como fuertemente movilizador. Cuando hablamos de atención en salud y de cuidado, como lo principal que yo veo en mi profesión como trabajadora social y en el equipo interdisciplinario es que hay una familiarización de los cuidados y particularmente de una feminización de los cuidados. Yo hacía un repaso de las cosas que hacemos dentro del SAPS, ¿no? Y lo habíamos mencionado también en un trabajo que presentamos recientemente, y mencionábamos las mesas de salud, los talleres de crianza, los talleres de violencia, lo que tiene que ver con las referentes territoriales. Todas son mujeres, todas. Todas son las que llevan a sus hijos, a sus hijes, a sus hijas, a lo que tiene que ver con los controles de peso y talla, las que los llevan a la vacunación, las que sostienen las ollas populares. Entonces, si no tenemos como una perspectiva feminista, o sea, para mí el feminismo es la justicia social, ¿no? Y desde ese lugar el cuidado tiene que ser desde una perspectiva feminista. Una perspectiva que contemple las desigualdades sociales que se dan en el interior del sistema de salud, y ahí hablemos de la división sexual del trabajo, ¿no? Porque mayoritariamente, o por lo menos lo que yo veo, es que hay muchísimas mujeres en el sistema de salud, pero de repente quienes ocupan los cargos de jefatura son varones. Entonces, y no es casual que haya una compañera sentada ahí que primero diga, perdón si me pongo nerviosa, como me está pasando a mí. Digo, porque no estamos acostumbradas a poner la palabra, ¿no? Hay algo de esto que sucede en los espacios territoriales y en la ocupación del cuidado, que lo hacemos las mujeres, que cuando tenemos que ocupar decisiones de poder poner la palabra y decir qué es lo que sucede, nos cuesta un montón. Así que para mí, el sistema de salud, y cuando pensamos en un sistema integrado de salud, tenemos que pensar en un sistema que contemple las desigualdades de género, que contemple los cuidados de las mujeres, que contemple las identidades que no llegan al sistema de salud. Porque yo, la verdad, compañero, esto que vos traías, de que tenemos asignación, de que tenemos la identidad de género, que tenemos SAP, tenemos un montón de cosas, pero cuando vamos al barrio nos encontramos con un montón de otras situaciones de vulnerabilidad que nos hablan de que no alcanza con la asignación, que la gente está viviendo una situación muy difícil. Entonces ahí nosotros como Estado tenemos que seguir generando accesibilidad. Accesibilidad no como dice Storkiner, como la oferta y la demanda, ¿no? Sino como la posibilidad concreta de estar pensando en las representaciones, en los discursos, en por qué la gente no llega al sistema de salud. Así que me parece que es clave pensar el cuidado en clave de género, en clave de interseccionalidad, en clave de interculturalidad. ¿Qué decimos cuando hablamos de cuidado? Para mí, en esto que traía el compañero de cuidado, de que solamente cuidan los enfermeros o enfermeras, enfermeres, yo creo que no es así. Que el sistema de salud tiene que poder cuidar, tiene que poder acercarse al territorio. Y un poco es lo que hacemos también desde el SAP, desde la Dirección Provincial contra las Violencias, acercarnos al territorio y formar parte de la organización de la vida de las personas, de esas personas que no llegan al sistema de salud y que nosotros estamos ahí para estar presentes y para poder acompañar esos procesos. No mucho más.
Hola a todos y todas, cortito porque ya es muy tarde. Me parece que una de las cuestiones que todos tenemos que llevarnos de aquí es que sin proyecto de país no vamos a tener nunca el sistema de salud que todos soñamos. Tenemos que tener un proyecto de país nacional y popular que contemple el sistema de salud por el cual estamos trabajando. ¿Y qué sistema de salud soñamos? Yo no tengo la solución, ni mucho menos, pero trabajamos todos los días en esto y yo me acordaba que no hace muchos años decíamos que América Latina tenía los presidentes que cada vez más se parecían a sus pueblos. Nosotros creo que llegó el momento de tener un sistema de salud que cada vez más se parezca a las comunidades a las que atiende. ¿Cómo hacemos esto? Me parece que los jóvenes de esa comunidad son los que se tienen que transformar en los trabajadores y trabajadoras de salud. Eso va a incluir a todas las diversidades, va a incluir a las mujeres, va a incluir a las diferentes diversidades. Y la otra cuestión que tenemos, y yo rescato mucho la política de recursos humanos que tiene el gobierno de la provincia, pero nos hace falta transformar los programas de educación, los programas de formación. En la facultad tenemos que aprender, por supuesto que la biología, el laboratorio, la anatomía, etcétera, etcétera, y los procesos de salud y enfermedad, pero aplicados a la comunidad donde el sistema de salud va a trabajar, si no, no nos sirve para nada. Si no aprendemos lo que la comunidad necesita, estamos mirando para otro lado, estamos construyendo un sistema de salud que necesita otro país y que no es el nuestro. ¿Y de qué van a trabajar esos jóvenes que estudian en la facultad, que se forman como trabajadores y trabajadoras de la salud? Bueno, tienen que trabajar de lo que las comunidades necesiten. Tenemos que fortalecer aquellos lugares donde necesitamos tener recurso humano. ¿De qué nos sirve tener anestesiólogos y oftalmólogos que cobran fortunas si no tenemos médicos de familia, médicos y médicas clínicas, si no tenemos el sistema de salud cercano a la comunidad a la que servimos? Y lo último, nosotros estamos trabajando en un programa de salud renal. Hemos recibido becarios y becarias de las postas de vacunación, a las que recibimos contentísimas y agradecidos, y hemos conformado equipos hospitalarios cuya función es acompañar, porque el cuidado para nosotros es acompañar a las personas que tienen enfermedad renal crónica para que puedan transitar en una forma amable y cuidada por el hospital, que tengan acceso a sus turnos, que tengan acceso a los especialistas, que tengan acceso a los laboratorios que necesiten y que los llamemos y los busquemos cuando no vienen. Así que tal vez el año que viene podamos contarle cómo nos fue con esta experiencia. Nada más. Bueno, breve entonces, para repasar los agradecimientos a todos y todas que se acercaron a debatir esta ronda, a los ronderes invitades, a las compañeras que estaban haciendo traducción de lenguaje de señas, que ya seguramente se fueron, pero un aplauso para ellas. Muchas gracias por estar también con nosotros. La realidad es que nos vamos de acá sabiendo que tenemos un recorrido enorme, que nos faltan un montón de cosas, pero que vamos en un camino que es el correcto, que vamos por un camino que tiene que ver con la integración, que viene a plantear las cosas que hay que plantear, que viene a poner sobre la mesa las cosas que hay que discutir, y en eso gran parte el agradecimiento a Nicolás. Gracias, Nicolás, por siempre conducir esta discusión. Muchas gracias a todos y a todas. Pasamos a vos. Bueno, yo solamente iba a decir una cosa, que es que bienvenida a la incomodidad. Vayámonos incómodos y a seguir pensando.